Con él vamos a hablar sobre esta nueva modalidad de enseñanza, que es la modalidad virtual, que si bien ya existe de hace muchos años atrás, se ha tenido que implementar a la fuerza de manera de pronto muy rápida aquí en nuestro país, tanto para estudiantes escolares, como ya lo hemos visto en anterior oportunidad, como lo vamos a ver ahora para estudiantes de niveles superiores, de posgrado, pregrado y también la enseñanza en los adultos. Doctor César Picón Espinosa, es un privilegio estar con usted en esta oportunidad aquí en El Punto. Bienvenido. Muchas gracias, Ismael. ¿Qué opina, doctor, en principio, sobre esta brecha social que hay en nuestro país, que ha tenido que hacer que muchos de sus colegas de pronto entreguen su vida para poderle llevar instrucción, educación o materiales o herramientas a muchos de nuestros alumnos en el Perú, debido a que no hay esa capacidad de pronto que hay en algunas capitales? Lo que acontece, Ismael y estimados amigas y amigas de la teleaudiencia, es que en la educación en general ha habido una omnipresencia de la educación formal, de la educación cara a cara, de la educación frontal. En los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional hemos descuidado la otra parte, las otras formas organizativas de educación y aprendizaje para todos los grupos de edad, incluyendo a los jóvenes, a los adultos y también a los adultos mayores. Entonces, en este tiempo del coronavirus, vamos descubriendo, y un sector de la población redescubriendo, que tenemos necesidades agudas en materia de, por ejemplo, de acceso de la población adulta y adulta mayor a programas de los sectores poblacionales vulnerables, a programas de tecnología de información y comunicación, de la tecnología digital, pues hay serias limitaciones. En muchos lugares de nuestro país y particularmente en las áreas rurales, pero también en los sectores pobres de las ciudades, pues no hay una plena conectividad a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros esforzados educadores y educadoras de base que trabajan con esos sectores poblacionales? Tienen que esforzarse porque, en primer lugar, no tienen la adecuada formación para el uso de las herramientas digitales, pero hay creatividad, hay capacidad innovadora de ese personal, están haciendo la lucha. Me consta, porque estoy en contacto con muchos de esos educadores de base que están aprendiendo el manejo de las herramientas digitales y están elaborando sus módulos para hacer llegar a sus estudiantes, a sus participantes vía WhatsApp, luego a través de programas radiofónicos, eventualmente de consultas telefónicas rápidas, en fin, de la forma que sea viable en las circunstancias muy específicas de cada territorio regional. Al homenaje que usted con justa razón brinda a esos maestros, yo quiero brindar mi homenaje también a esos maestros cuyas voces no son siempre escuchadas, cuyas voces no son conocidas. Me refiero a las voces de las maestras y maestros, de las personas jóvenes, adultas y adultas mayores, de los sectores poblacionales en situación de pobreza, de exclusión, que a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de su falta de preparación para eventualidades como las que vamos comentando, ellos generan respuestas y tienen un compromiso con la población objetivo a la cual sirven.
Doctor, ha pasado ya 92 días aproximadamente desde el inicio de este estado de emergencia. Estamos hoy 14 de junio, domingo. Estamos en vivo, por si acaso. Todo lo que estamos hablando en estos momentos está sucediendo. Estamos ante una situación cambiante minuto a minuto, hora por hora, porque estamos ante un evento nuevo de una pandemia. Pero también los desafíos son grandes. En ese caso, seguramente usted ha podido tener la oportunidad de monitorear cómo ha ido evolucionando de pronto la educación virtual en nuestro país, primero en general, para luego ya centrarnos en lo que es el tema de los adultos en la educación, doctor. Bueno, mire, la educación a distancia, la educación virtual, sí han tenido presencia en el sistema educativo, aunque en una forma no intensiva y para algunos grupos. Entonces, el caso es que no ha habido una práctica generalizada de estas formas organizativas de educación, educación a distancia, educación virtual. Afortunadamente, en el caso de la educación de jóvenes y adultos, hay unas formas organizativas de educación que se da en llamar educación a distancia y también educación virtual, aunque en pequeña escala. Pero lo que usted dice tiene un gran sentido. Tenemos, en esta etapa y en la que todos esperamos que sea la de post-coronavirus, nuestro sistema educativo en todos sus niveles y modalidades tiene que estar preparado para trabajar tanto con la educación a la que está habituado, o sea, la educación presencial, la educación cara a cara entre profesores y estudiantes, y combinarla con las otras formas organizativas, a través de los medios de comunicación, a través de su conectividad a Internet, es decir, y la educación peruana, de aquí para adelante ya no será la misma, debe tener componentes con altas dosis combinatorias de acuerdo con las posibilidades, porque no es menos cierto que una educación de calidad, de una educación presencial, requiere también unas dosis de educación a distancia, de educación virtual, y al revés, la educación a distancia, la educación virtual requieren también de ciertos momentos de presencialidad. De modo que hemos llegado a un momento en que desde el punto de vista de políticas y estrategias educativas tenemos que abrir nuestro horizonte y tomar conciencia de que debemos prepararnos para las distintas formas organizativas, es decir, preparar a nuestro personal docente para que trabaje tanto a través de la educación presencial como de las otras formas organizativas de educación. Y lo que hay que cuidar en ambas es, sí, la calidad, la pertinencia de los aprendizajes que tienen que brindarse a nuestros estudiantes, particularmente me refiero a los jóvenes, adultos y adultos mayores, de acuerdo con sus realidades, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus demandas. Estaríamos hablando de pronto migrar o saltar de alguna manera a la educación, digamos, mixta, tanto virtual como presencial, en este caso, ya en nuestro país. Sí, yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que pensar en términos de estrategia, de no tener unas estrategias, vamos a decir, unidimensionales, o sea, apostar todo el 100% de la educación presencial, sino pues, tener sus dosis también de educación a distancia, de educación virtual. Ahora, la educación virtual tampoco 100%, porque se requiere, particularmente en la educación de jóvenes, de adultos y de adultos mayores, se requiere esa interconexión dinámica. Y yo creo, Ismael, que la experiencia del coronavirus nos está mostrando en una de sus facetas la necesidad de esa
de ese diálogo, de esa interconexión dinámica para el acto del aprendizaje. No es solo con los videos, a veces no es solo con las imágenes, no es solo con los instructivos o los módulos ya preparados que las personas adultas y adultas mayores, por ejemplo, se estimulan, se motivan, se comprometen. Se requiere también una presencia del facilitador, del educador en los escenarios del Estado, de la sociedad civil, de la empresa, del sector privado, de la academia. Se requiere ese contacto muy importante. De modo que no es ninguna predicción, yo creo que esto cae por su propio peso, y aquí para adelante yo creo que en todos los niveles y modalidades de educación vamos a aceptar la necesidad de trabajar con posibilidades combinatorias y en las dosis que las circunstancias de la realidad así lo exigen, combinando la modalidad presencial con las otras modalidades no presenciales. Ahora, esto desde ambos lados, desde el lado del estudiante, del educando, y también desde el educador, que tendría que capacitarse especialmente para estos cambios que los nuevos tiempos ameritan, doctor. Sí, lógico. Ismael, usted ha dicho una gran verdad. ¿Qué es lo que, entre otras cosas, nos enseña el coronavirus? Que si bien nuestros educadores no estaban preparados, por ejemplo, en un alto porcentaje para acompañar a sus estudiantes a través de la educación a distancia, la educación virtual, obviamente, y con mayor razón nuestros estudiantes, los participantes de la educación de jóvenes y adultos tampoco estaban preparados. Entonces, una estrategia que ahora los educadores de adultos están viendo, y con muy justa razón, es cómo enseñar a sus estudiantes, contribuir con sus estudiantes para que aprendan a aprender. O sea, claro, esos métodos de autoestudio, de autoformación, ese conjunto de técnicas que son importantes para que las personas de todas las edades, y particularmente los jóvenes, adultos y adultos mayores, podamos aprender y podamos seleccionar también los temas y los medios a los cuales debemos acudir para contribuir a nuestra propia autoformación, a nuestro autoaprendizaje. Beneficiarnos con los interaprendizajes con las personas de nuestra generación, de otras generaciones, con personas de nuestro sistema cultural y de otros sistemas culturales dentro de nuestro país, de la región de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo. De modo que, Ismael, un gran desafío que tenemos entre manos es tanto para estudiantes como para docentes de todos los niveles y modalidades, aprender a aprender. Cada quien en su nivel educativo, dentro de sus posibilidades, pero ojalá con un apoyo tutorial, con un apoyo de orientación docente en los distintos niveles y modalidades, para que podamos sacar el mejor provecho de nuestro autoaprendizaje, de nuestra autoformación y también de los interaprendizajes que podemos y debemos hacer para enriquecer nuestro proceso de formación. Ha mencionado usted el término generaciones, y esto nos da pie pues para continuar con esta conversación que es interesante en este sentido. La educación a distancia, en los primeros días en que se tuvo que aplicar debido a esta emergencia sanitaria y emergencia nacional en el país, pues implicaba que los alumnos escolares en principio se adapten a una nueva metodología que de repente no la habían visto antes, que ya existe en el mundo, pero no en el Perú necesariamente, por medio de radio, por medio de la televisión, por medio de internet. Ellos se han ido adaptando, y es que la generación de ellos es muy abierta a las nuevas tecnologías. ¿Sucede algo parecido con los adultos que también reciben instrucción por estos medios, doctor?
Ismael, mire, educación a distancia no es que ha emergido con motivo del coronavirus. No, claro, sí. La educación a distancia tiene una larga data y hay varias universidades, varias instituciones de educación básica, tanto en la educación básica como en la educación superior, que la han usado, que han venido usando, aunque no en intensidad, pero que hay experiencias y experiencias que vienen desde los 70, que se han hecho una serie de ofertas de educación a distancia. Eso es cierto. Ahora, lo que sí es cierto es que no siempre se ha valorado ese sentido potencial, esa potencia que puede tener otras formas organizativas de educación, como la educación a distancia, la educación virtual, siempre que estén comprendidas dentro de propuestas pedagógicas concretas. Entonces, claro, ahora el desafío que tenemos entre manos es que tenemos que considerar políticas y estrategias de formación docente en todos los niveles y modalidades para que la docencia, tanto del Estado como de la sociedad, sea preparada para el uso tanto de la educación presencial como de las otras formas de educación, educación a distancia, educación virtual, haciendo un uso intensivo de la tecnología digital, sin sobredimensionarla, pero sabiendo que es un instrumento poderoso que nos puede ayudar a ampliar la cobertura de las ofertas educativas, contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, hacer de la educación un acto, un proceso atractivo, un proceso que puede combinar educación con recreación, con actualización, con información, con conocimiento, educación recuperando la capacidad de curiosidad, de asombro que tienen naturalmente los niños y que cuando ingresan a la institución educativa a veces la pierden por esa formalidad, por ese rigor de la que a veces ha tenido y tiene la educación formal, y que no siempre tiene la vocación, la visión de más bien potenciar la creatividad de los niños, pero también de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y también de los adultos mayores. Lo que falta es oportunidad. Por ejemplo, yo considero que esto es un mito, esto de que los adultos y los adultos mayores, bueno, ya los viejitos, pobrecitos, ya no usan la tecnología digital, etc. Obviamente que hay temores, obviamente que hay miedo respecto a lo desconocido. Pero ¿qué me dice usted, Ismael, si tuviéramos una estrategia pero fortalecida, de dar oportunidades de entrenamiento, de manejo de las herramientas digitales, con una paciencia pedagógica a los adultos mayores? Entonces, este personal, este contingente humano, se va a ir soltando poco a poco, como ha acontecido. Yo, por ejemplo, tengo 84 años y a esta edad yo pues he tenido la oportunidad de hacer aprendizaje de las herramientas digitales. Confieso que mis primeros libros los escribí a mano, después pasé a máquina de escribir y luego pues vino la computadora. Y ahora mis libros todos son a computadora. Justamente hace unos días, el 10 de junio, lancé mi libro que se llama Voces de Abajo para impulsar la educación de jóvenes y adultos en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos y adultos mayores también debemos tener acceso al manejo
técnico de las herramientas digitales y a partir de eso comenzar a navegar, comenzar a hacer el despliegue de nuestras capacidades creativas, innovadoras, transformadoras. Mire usted, la población joven, adulta y adulta mayor que tenemos en el país es 3 veces más grande que la población escolar. Claro. Hay 18 millones de peruanos que no asisten a centros y programas educativos. Cerca de 8 millones de peruanos y peruanas no tienen educación básica completa. Claro que el aprendizaje presencial no va a cubrir todo esto. Se requiere de la educación a distancia, se requiere de la educación virtual. Solo sin elevarla a categoría de mito, utilizándola como la que es, una herramienta indispensable, una herramienta potenciadora de los aprendizajes que podemos realizar todos los grupos de edad y particularmente los jóvenes adultos y adultos mayores. Hace un instante usted mencionó el término tecnología digital y acaba de confirmar y decirnos que se trata de una herramienta fundamental para lo que se está conversando en esta oportunidad, pero también hizo un hincapié en no sobredimensionar la educación o la tecnología digital. ¿Hay algún riesgo? ¿Hay una línea delgada que hay que evitar pasar con todo esto? ¿Cuál es digamos, el bemol que podría tener de pronto sobredimensionar la situación digital? Una muy buena pregunta, Ismael. Sobredimensionarla en la connotación de no creer que esa es la divina pomada, esa es la fórmula salvadora y que por lo tanto que los educadores de todos los niveles y modalidades ya deben ser reemplazados, basta con la tecnología. Si yo tengo programas envasados de los países altamente desarrollados, de las empresas privadas que se dedican a este campo, si yo tengo programas enlatados, basta con eso, ya no tenemos necesidad de instituciones educativas y mucho menos de maestros obsoletos, de maestros que no manejan la tecnología. Eso es un sobredimensionamiento, eso es elevar la tecnología digital a nivel de mito. Y no hay ningún mito, es una herramienta poderosa que está presente en los diferentes dominios, en los diferentes campos de la vida humana. Y por lo tanto no podemos negar, sería absurdo negar, y que tiene presencia en el presente, pero tendrá mucho más y seguirá teniendo mucho más en el futuro. Pero si tenemos un pensamiento educativo peruano profundamente humanista de la formación integral del ser humano, con un sentido de una nueva humanidad, que creemos en el cultivo de valores fundamentales, que creemos en que nuestra sociedad nacional, que es tremendamente desigual, debe conquistar su nivel de educación inclusiva, acortando y borrando las brechas entre los sectores poblacionales favorecidos y desfavorecidos, en que seamos capaces de generar un modelo de desarrollo que con justicia social, con justicia educativa, que beneficie a todos los sectores de la población. Cuando tengamos una sociedad en la cual se escuchen las voces de los de abajo, de aquellos que no tienen poder, de aquellos que no definen las políticas generales del país, ni definen las políticas educativas del país, de aquellos que sus voces son consideradas, en el mejor de los casos, como simples opiniones, pero opiniones de segunda o tercera categoría, pues entonces, si somos esa sociedad, no podremos caminar. Pero entonces, Ismael, tenemos que estar preparados para los cambios, pero los cambios no solamente de los de abajo, los cambios también de los de arriba.
Y uno de los cambios que se espera de los de arriba es que tengan la capacidad, la humildad, el respeto de valorar las voces de abajo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los sujetos educativos de la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores? ¿Qué dicen nuestros analfabetos? ¿Qué dicen los 12 millones de trabajadores jóvenes y adultos que están en situación de trabajo informal? ¿Qué dicen nuestras poblaciones indígenas, andinas, amazónicas y afroperuanas? ¿Qué dicen nuestras comunidades campesinas alejadas de los centros urbanos del país? ¿Qué dicen nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores discapacitados que no tienen mayores oportunidades educativas? ¿Qué dicen en general nuestros desempleados, nuestros subempleados, el contingente de trabajadores que está perdiendo sus trabajos en tiempos del coronavirus y que podrá seguir perdiendo cuando se haga presente en el país la cuarta revolución industrial signada por la robótica y la inteligencia artificial? ¿No será que muchísimos peruanos y peruanas perderán sus empleos? ¿No tendremos que hacer programas de reconversión ocupacional y profesional? ¿No será que tenemos que pensar diferente la educación como un instrumento estratégico de desarrollo humano del país? Como un instrumento estratégico para afirmar nuestra cultura democrática, nuestra ciudadanía plena, como un instrumento estratégico para generar mayores ingresos para nuestra gente, como un instrumento estratégico para construir la cultura de paz y evitar las distintas formas de violencia. En suma, Israel, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores es una inversión nacional, como dicen las voces de abajo, una inversión económica, social, cultural y ambiental. Nos quedamos con eso, doctor César Picón Espinosa, doctor en educación. ¿Dónde encontramos, ya nos ha dado mucho interés por conocer más sobre su contenido, dónde encontramos Las Voces de Abajo, este libro? Cuéntenos. Muchas gracias. Las Voces de Abajo es un libro de este servidor que ha sido impulsado por la DBB International, organización a la que agradezco su auspicio, organización que está presente en las acciones transformadoras de la educación de jóvenes y adultos en el Perú, de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo. Esa se puede encontrar en el Facebook, en la página web de la DBB International. Ahí tienen ustedes el texto del libro, hay unos enlaces y me encantará que pueda ser, ojalá para mí ya es individualmente satisfactorio de tratar de hacer un servicio a mi país con esta obra, pero me sentiré muy feliz si tiene alguna utilidad social. Sin duda. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado, por darnos esta reflexión y estas luces sobre esto nuevo que se está presentando en nuestro país, en algo que no es nuevo, como es la educación a distancia, pero que se tiene que aplicar de una manera bastante eficaz y romper con esta cadena, con este círculo vicioso de informalidad, de escasez, de situación adversa, de pobreza en nuestro país, pero que a la vez no tiene educación. Mayor educación en una sociedad, mayor desarrollo. No sé por qué no lo habíamos visto eso de otra manera hace tantos años atrás. Doctor César Picón Espinosa, un privilegio conversar con usted. Hasta otra oportunidad.